Ya saluda en este momento con la presidenta encargada Esther Cuesta y se dirige inmediatamente al atril. En los próximos instantes vamos a escuchar entonces la intervención de Javier Mauricio Torres, Contralor General del Estado, en este informe que se detalla en los próximos instantes en el Pleno del Parlamento respecto a la gestión desarrollada durante el año 2024. Doctora Esther Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Señoras y señores vocales del Consejo de Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas, público presente. La Contraloría General del Estado es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Por mandato constitucional, la Contraloría debe dirigir el sistema de control administrativo del Estado, que se compone de auditoría interna, auditoría externa, y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones, asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando éstas la soliciten. Para cumplir con estas atribuciones, el organismo técnico de control cuenta con una estructura organizacional por procesos que se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la Subcontraloría de Auditoría, encargada de la gestión de control gubernamental, y la Subcontraloría General, a cargo de dirigir la gestión de responsabilidades y ejecución de cobro. La Contraloría General del Estado ejerce el control gubernamental sobre 3.397 entidades públicas y privadas que manejan fondos públicos y están distribuidas en todo el país a través de 8 direcciones nacionales, 23 direcciones provinciales y 121 unidades de auditorías internas. Las direcciones nacionales ejercen el control sobre 508 organismos. Entre ellos constan entes de la Administración Central, sectores sociales, finanzas públicas, telecomunicaciones y sectores estratégicos. Gobiernos autónomos, recursos naturales, salud y seguridad social, infraestructura y obras públicas. Las direcciones provinciales realizan exámenes de auditorías en 2.889 instituciones, en las que ejercen competencias de control multisectoriales dentro de cada provincia. A través de esta estructura organizativa, en 2024, la Contraloría General del Estado inició y ejecutó 1.262 acciones de control, entre las cuales constan auditorías de gestión de obras públicas y financieras. Además, se realizaron exámenes a declaraciones patrimoniales y de paraísos fiscales, procesos de contratación de bienes, obras y servicios, aspectos administrativos, dotación de infraestructura, administración de talento humano, entre otros aspectos. Las unidades de control interno ejecutaron el 36% de las acciones y el 64% le corresponden a las unidades de control externo. El sector de desarrollo seccional, comprendido por los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales, fue el ámbito en el cual se iniciaron la mayor cantidad de auditorías, con el 47%. Le siguen las instituciones relacionadas con la administración de justicia, con el 11%, educación, con el 8% administrativo, con el 6% los exámenes en los sectores de electricidad, seguridad social, defensa nacional y salud,
alcanzaron el 4% en cada uno. En 2024 se aprobaron 1.554 informes de auditoría, distribuidos 1.222 informes generales y 332 informes con indicios de responsabilidad penal, de los cuales 68 corresponden a exámenes efectuados a declaraciones patrimoniales y 254 se emitieron como resultados de las auditorías a otras gestiones. Específicamente, en el campo del control patrimonial, en el 2024 la Contraloría inició 215 exámenes a servidores y ex servidores públicos, de las cuales se aprobaron 176 informes, 68 informes con indicios penales y 108 informes generales. El 44% de este tipo de auditorías se efectuó a servidores de la función judicial, el 22% correspondió al personal de las Fuerzas Armadas, el 10% a funcionarios del gobierno anterior y el 6% a servidores y ex servidores de la Contraloría. Estas cifras muestran un incremento sustancial del 380% en ejecución y aprobación de exámenes a declaraciones patrimoniales con respecto al 2023, año en el cual se aprobaron 46 informes. Con el fin de ratificar el compromiso con la transparencia en la gestión pública, el año pasado dispuse que todos los servidores públicos a nivel nacional y sin excepción realicen su declaración patrimonial periódica. Con esta medida, entre el 15 de julio y el 15 de agosto del año 2024, más de 630,000 funcionarios actualizaron su información patrimonial. Sobre la base de información recibida, la Unidad de Análisis de Datos de la Contraloría estableció un plan de acción para su tratamiento, que consta de las siguientes líneas estratégicas: análisis de información de las declaraciones patrimoniales para priorizar acciones de control mediante la aplicación de modelos de aprendizaje automático que permiten identificar comportamientos inusuales, estudio de la información para generación de alertas e inconsistencias a través de la utilización de técnicas estadísticas y de análisis de datos, notificación a servidores del sector público respecto a inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Esta información se comunica a las máximas autoridades de las entidades. En el año 2024, la Contraloría priorizó el control interno institucional. La Unidad de Auditoría Interna inició 29 exámenes, de los cuales se aprobaron 22 informes, 14 generales y 8 informes con indicio de responsabilidad penal. Las auditorías se efectuaron para verificar la legalidad, veracidad y propiedad de los procedimientos de ejecución y aprobación de informes en varias provincias del país y los procesos de predeterminación, determinación de responsabilidades y recursos de revisión. Entre los resultados más importantes de estas acciones de control identificamos: informes aprobados que permanecieron en archivo o sin asignación a estudio de predeterminación, ocasionando su caducidad total o parcial. Informes en manos de los administradores, supervisores o analistas del área de predeterminación por tiempos excesivos, lo que ocasionó caducidades. La Dirección de Responsabilidades emitió 49.031 resoluciones, declarando caducidades por un monto de $1.307 millones. Además, los tribunales de lo contencioso administrativo también declararon caducidades por más de $2.000 millones. Estas caducidades se determinaron por incumplimiento de los artículos 26, 48, 53, 56 y 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Debo recalcar que estas resoluciones corresponden a anteriores administraciones. La Dirección de Recursos de Revisión en anteriores administraciones también declaró caducidades por más de 720 millones de dólares en 183 resoluciones de responsabilidades civiles. Producto de estas auditorías se emitieron 2 informes de indicios de responsabilidad penal que fueron enviadas a la Fiscalía General del Estado, junto con otras notificaciones para que se inicien los procesos correspondientes. Para resolver estas falencias y prevenir nuevas irregularidades, se establecieron líneas de acción específicas en los ámbitos tecnológicos, metodológico, de procesos y de administración de recursos, de acuerdo a las recomendaciones de los informes de auditoría. Por ejemplo, se elaboró el informe de proyecto de actualización y mejora de procesos de juzgamiento. También se desarrollaron manuales de procesos actualizados y mejorados de la gestión de predeterminación de responsabilidades, gestión de responsabilidades y gestión de recursos de revisión. Y se preparó la propuesta de diseño del sistema integrado de responsabilidades. Con estas acciones buscamos garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos misionales de la Contraloría. Los resultados que expuse sobre la gestión del control fueron posibles gracias a un trabajo responsable y planificado. A finales del 2024, aprobé el Plan Anual de Control 2025, que contiene los exámenes de auditorías a ejecutarse este año. Para su elaboración se aplicaron criterios de priorización como riesgo de caducidad, materialidad e impacto, resultados de verificación, denuncias y requerimientos de fiscalización. Contraloría, adicionalmente, realizó operativos vehiculares en los 8 feriados nacionales. El Plan Anual de Control 2025 contiene exámenes en sectores estratégicos, procesos electorales y concursos para la selección de autoridades, administración de talento humano, adjudicación de frecuencias, regularización de tierras rurales y ancestrales. Así, la Contraloría examinará la operación de Termogas Machala 1 y 2, la estructura orgánica de las empresas públicas estratégicas Corporación Eléctrica del Ecuador, las elecciones seccionales 2023 y referéndum, la calificación de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana en el Consejo Nacional Electoral, la legalidad de los contratos colectivos de la CNT, procesos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico, proyectos de regularización de tierras rurales y ancestrales en el Ministerio de Agricultura, la contratación de transporte de derivados en Flopec, las operaciones del Metro de Quito, entrega de bonos y desarrollo de proyectos habitacionales, la administración de talento humano en el Consejo de la Judicatura y sus direcciones provinciales, los pagos prestadores externos en el Ministerio de Salud Pública y en el IES, la calificación de competencias de tránsito y el uso de medios tecnológicos para determinación de multas en los gobiernos autónomos descentralizados, el uso de los fondos de la Ley Amazónica y Fondo Común, con el fin de fortalecer las tareas preventivas. Este año se implementará la evaluación del cumplimiento de las normas de control interno como una actividad de asesoramiento a las entidades que permita una operación eficiente y en concordancia con las normas del control interno vigentes. En cuanto al juzgamiento de cuentas públicas en ejercicio de sus potestades constitucionales, en el 2024 la Contraloría emitió 10.733 resoluciones con las cuales confirmó responsabilidades civiles y administrativas por más de 165 millones de dólares.
Las responsabilidades administrativas se confirmaron a través de 9.691 resoluciones por un monto superior a los 16 millones de dólares y en 1.042 resoluciones se determinaron glosas y órdenes de reintegro por más de 148 millones de dólares. El año pasado se enviaron a gestión de cobro en la Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas 24.173 resoluciones que superan los 224 millones. En 2024 incrementó la recaudación de valores en favor del Estado. De enero a diciembre se recaudaron 18.5 millones de dólares. Debo especificar que en el periodo de remisión de intereses que inició el 9 de febrero y finalizó el 6 de agosto del 2024, se recaudaron 14.3 millones, de lo que demuestra el éxito de esta medida, que fue incluida por la Asamblea Nacional en la Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Entre enero y diciembre del año pasado, la Dirección Nacional de Patrocinio analizó y remitió a Fiscalía General del Estado 280 informes con indicios de responsabilidad penal. Además, representó los intereses institucionales en 1.033 juicios que finalizaron el año pasado. 7.960 juicios se mantienen activos en las diferentes materias. En el ejercicio de la atribución de emitir la normativa necesaria para el ejercicio de sus funciones, en el 2024 la Dirección Nacional Jurídica de la Contraloría elaboró 10 acuerdos institucionales dirigidos a apoyar las actividades de control gubernamental y 17 acuerdos con reglamentaciones que fortalecen la gestión interna. El año pasado, la Contraloría priorizó su relación con la ciudadanía a través de los canales institucionales. Se receptaron 1.682 denuncias, se resolvieron 3.678 requerimientos de la ciudadanía relacionados con trámites institucionales y se recibieron 942 reportes del CERCOP con novedades en la ejecución de los procedimientos de la contratación pública. También se impulsaron proyectos de vinculación con la comunidad, como la autoevaluación de la integridad, una metodología diseñada por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, para realizar diagnósticos de la integridad en las instituciones públicas. Como resultado, la Universidad Nacional de Loja y los municipios de Ambato, Joya de los Hachas y Loja cuentan con planes de acción para fortalecer su política de integridad. El año pasado, la Contraloría promovió el control y evaluación ciudadana sobre los servicios públicos. Con la ficha de vigilancia ciudadana, este mecanismo articuló las acciones de control gubernamental con iniciativas de control social. Como resultado, se obtuvieron recomendaciones para elaboración e implementación de planes de acción en las instituciones participantes. En total, se aplicaron 1.492 fichas de vigilancia ciudadana en la Universidad Nacional de Loja y en los municipios de Ambato y Joya de los Hachas, con el fin de fortalecer las capacidades de talento humano a cargo de la gestión y control de recursos públicos. En 2024, la Contraloría impartió 139 cursos de capacitación, distribuidos en 549 eventos, en los cuales participaron más de 81,000 personas. El 91% de asistentes fueron servidores públicos, el 3% personas de la Contraloría y el 6% perteneció al sector privado. En total, 5.090 ciudadanos se capacitaron en cursos gratuitos que oferta el organismo, en temáticas que tienen que ver. Durante procesos formativos constan control gubernamental para la gestión pública de los gobiernos autónomos centralizados, fundamentos de la gestión pública, control en la gestión pública,
participación ciudadana y su incidencia en el control gubernamental, ética pública. Se debe destacar también que 377 servidores públicos se capacitaron para la utilización en el módulo para registro y cumplimiento de recomendaciones. En cuanto a relaciones internacionales, en el 2024, la Contraloría y su par de Jamaica ejecutaron la auditoría a los estados financieros de la Intosai. La institución también participó en la auditoría cooperativa global de acciones de adaptación al cambio climático. A nivel regional, el organismo presidió la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la Organización Latinoamericana de Entidades Financieras Superiores, o la CEPS. En esta instancia, la Contraloría impulsó la capacitación sobre la metodología y aplicación del índice de gobernanza pública y la guía de buenas prácticas de comunicación para la vinculación con la ciudadanía con enfoque en la gestión de entidades fiscalizadoras miembros de la OLACEPS. También lideró y elaboró el Plan de Acción Regional de la Fuerza de Tarea para la Prevención del Tráfico Ilícito de Especies. En la EPSUR, organización que asocia a las entidades fiscalizadoras superiores de los países de América del Sur, la Contraloría participó en la iniciativa Genera, que se compone de un conjunto de herramientas diseñadas para efectuar auditorías con perspectiva de género. También se gestionan y efectúan actividades y proyectos con apoyo de organismos multilaterales orientados a mejorar la gestión interna, el control público y los servicios que brinda la Contraloría. Algunos de nuestros aliados estratégicos son la Agencia de Cooperación Alemana, el Banco Mundial, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Fundación Canadiense para la Auditoría y la Contabilidad y el Tribunal de Cuentas de Arabia Saudita. Estas redes de vinculación permitieron que 1.572 servidores de la Contraloría participen en capacitaciones internacionales en las cuales se abordaron temáticas como normativa internacional, auditoría basada en riesgos, regulaciones de adquisiciones del Banco Mundial y técnicas de investigación forense. La Contraloría General del Estado vive un proceso de cambio. La transformación institucional está apalancada en los principios de transparencia y rendición de cuentas que le otorgan legitimidad y confianza ciudadana a la gestión pública. No obstante, para afianzar el rumbo hacia la nueva Contraloría, requerimos implementar reformas que faciliten el ejercicio del control público y garanticen los derechos de los examinados. En concordancia con estos postulados, la innovación tecnológica y de los procesos es fundamental para cumplir con los objetivos estratégicos que nos hemos propuesto. En el año 2024 sentamos la base de esa transformación con implementación de sistemas de gestión documental, el uso generalizado de firmas electrónicas y de notificaciones automáticas. También se automatizaron procesos como el cálculo de plazos y términos, con el fin de evitar caducidades y el registro de información detalladas de responsabilidades sugeridas por auditoría. La Asamblea Nacional aportó a esta transformación. En coordinación con el Legislativo, elaboramos la reforma legal necesaria para incluir 3 modalidades de auditoría en la Ley Orgánica del Organismo de Control. La auditoría forense, en sus modalidades preventiva y detectiva, refuerzan el papel asesor que debe cumplir la Contraloría, pero también incrementan el valor probatorio de los hallazgos de la auditoría en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. La auditoría informática dota a las instituciones instrumentos técnicos para controlar la gestión de los recursos informáticos, a fin de asegurar su integridad, eficiencia y eficacia. La función legislativa también tramitó la reforma legal para implementar las notificaciones electrónicas en el proceso de control, lo que incrementa la eficiencia de nuestro trabajo.
sin menoscabar el debido proceso, y acogió la solicitud de incluir la remisión de intereses, gastos y costes, proyectos de ley, lo que incrementó la recaudación de valores a favor del Estado y fortaleció las finanzas públicas. Esto es una muestra de la importancia que tienen los principios de colaboración y coordinación en el servicio público. Desde el ámbito de las funciones de cada entidad, la Asamblea y la Contraloría deben trabajar en conjunto para cumplir los objetivos nacionales, garantizar el buen uso de los recursos públicos y luchar contra la corrupción. He expuesto ante este Pleno una reseña de las actividades que la Contraloría General del Estado implementó en el año 2024, para cumplir las funciones que la Constitución y la ley le asignan. Si bien este ejercicio es imperativo y legal, rendir cuentas y transparentar los resultados de nuestra gestión como servidores públicos debe ser un ejercicio permanente, pues afianza el papel del Estado y las autoridades frente a la sociedad. La administración pública debe estar abierta al escrutinio ciudadano, siempre. Solo así lograremos servicios más eficientes y eficaces que beneficien a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Finaliza la presentación del informe de labores del año 2024 a cargo del Contralor General del Estado, Javier Mauricio Torres.